Marina de Purmamarca, la de Huerta Grande, siembra militancia, cosecha honestidad. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad, al diablo represivo lo va. Contarles cómo era Marina. En primer lugar diría una persona íntegra. Íntegra en el sentido de su respeto por sus convicciones, generosa, una persona generosa para compartir sus saberes, una persona que muy culta, diríamos, en el sentido amplio de la palabra. Ejerció la docencia en la primaria, comenzó en San Antonio, en la localidad del Carmen, y allí comenzó su tarea educativa, sobre todo pensando en una educación con la que tenía que ver cómo los padres intervenían y participaban de todo ese hecho y ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy querida por toda la comunidad, y después ya comienza su interés por el gremio, comienza a participar de las asambleas acá en Jujuy, comenzó a ser delegada de las escuelas, después ya fue pedida de traslado acá, trabajó en las escuelas de la ciudad. A mí me sorprendió su capacidad de organización, su capacidad para movilizar a la gente. Y ahí Selva nos contó que ella leía 3 diarios de Buenos Aires por día, se informaba permanentemente, que formaba parte de esa confederación de trabajo que se reunió en Huerta Grande en la década del 70, que militaba con todos esos jóvenes que soñaban la revolución y que además tenía un gran poder oratorio, disuasivo y de organización, ¿no? Entonces ahí yo pude ver que era una gremialista que se destacaba, como se destacó Abelino Bazán, como se destacó Jorge Weiss, ¿no? Los grandes nombres que a nosotros nos faltan y los grandes nombres que estuvieron desde un primer momento en la mira de la dictadura, porque sabían, los genocidas, perfectamente que estos hombres, que estas mujeres tenían un poder de convocatoria y un poder de lucha que ponía en peligro ese poder dictatorial. Bueno, ella era maestra de grado en distintas escuelas, en donde sentó caminos, ¿no? En una educación innovadora, comprometida con los chicos, haciendo cosas que realmente llamaban mucho la atención, que no se hacía frecuentemente en esa época entre los docentes, que era una educación muy esquemática, muy rígida. Era muy compañera dentro de las instituciones, así que enseguida la eligieron delegada de escuela y así arribó al sindicato. A Marina la conocí cuando ella era delegada de la Escuela San Martín. Ella era delegada de la Escuela San Martín. Yo estaba en ADEP por aquellos años. Había entrado a trabajar como secretaria en ADEP y ella solía acercarse porque justo a fines de los 60 y principios de los 70 fue una etapa muy conflictiva para la docencia en general de todo el país. Acordate, la dictadura de Onganía, estábamos en dictadura y con muchos problemas. Teníamos un gobernador que se llamaba Aranguren y tipo muy despótico,
y los docentes y los empleados públicos estaban en conflicto con el gobierno por cuestiones salariales, por respeto a las condiciones de trabajo, en fin. Y en ese ir y venir de la lucha docente, ella solía ir con mucha frecuencia al sindicato porque era delegada. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad. Al diablo represivo lo vamos a enterrar. La, 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 la. Bueno, a Marina Vilte uno llega justamente por la necesidad de encontrar una senda, ¿no? Una senda en donde esté totalmente alejada la resignación. También en desconstruir, ¿no?, una alternativa social y sindical para que, bueno, podamos tener trabajo, podamos tener salud, educación y vivienda. Personalmente, digamos, me surgió la necesidad de investigar la vida de Marina Leticia Vilte porque, digamos, es una persona que planteó algunas cuestiones muy particulares, porque Marina Vilte no planteaba la cuestión esta de ser representante de los empresarios, esto de juntarse un grupito de amigos y empezar a negociar y a escondida y alejado de las bases. Porque ella plantea el sindicato, ella no plantea mutualismo, ella no plantea corporaciones, ella no plantea un club de amigos para dialogar con el gobierno. Ella planteaba, digamos, construir un sindicato como instrumento de lucha y también planteaba cuestiones de adentro, que es la democracia sindical. Y porque es un punto de inflexión para la docencia, es un momento en que la docencia empieza digamos, a revisar su identidad como trabajadora, como su identidad laboral. Durante mucho tiempo las maestras pasaron a sentirse como profesionales, y lo que había no eran en rigor sindicatos o gremios, sino eran casa del maestro, mutual de los maestros, pero no tenía esa clara identidad que tenía que ver con su condición de trabajadores. Y es ahí donde entra en debate quiénes somos. ¿Nosotras somos profesionales o somos trabajadoras? A sentirse hermanada con otros sectores laborales que trabajaban en relación de dependencia, como los empleados públicos u otros sectores que hacen que no me sienta como un trabajador independiente. Tenemos una función social indelegable e importantísima, pero también somos trabajadoras. Somos trabajadoras y trabajadores de la educación. Entonces, en la construcción de esa identidad, había quienes decían, bueno, sí, hay que acompañar todas las luchas de otros sectores. Y algún pensamiento un poco más conservador decía, no, las maestras no pueden implicarse en cuestiones de estas como salir a la calle y hacer manifestaciones. Y Marina no, fue la que siempre sostuvo que éramos trabajadores de la educación, desde el vamos, es decir, ella estuvo clarísima. Y no iba en desmedro de la formación docente que teníamos que tener, ni de nuestro interés por la pedagogía, ni nuestra pasión por llegar a los chicos de la mejor manera posible. Bueno, ella era delegada de escuela, llega al sindicato como delegada y empieza a trabajar ya en el gremio. Y después llega a hacer, trabajó con la comisión directiva que estaba en ese entonces, hasta que en unas elecciones se presenta y es elegida secretaria general. Estuvo por varios años como secretaria general de ADEP. Ganaba las elecciones porque su compromiso con la docencia era intachable. No tenía agachadas, como se dice, no conciliaba con ningún gobierno, y ella peleaba por el salario digno de los docentes, por una formación docente, y estableció en el gremio una dinámica democrática. Esto también de la pluralidad ideológica, ¿no? También me llamó mucho la atención esta pluralidad, que no es que uno sea
peronista, que sea irigoyenista, que sea marxista o que sea andino, tengas que homogenizar o que todos piensen de la misma forma. Ellos conformaban, llegó a conformar un grupo en donde no todos tenían la misma ideología política, pero coincidían en defender al docente, defender los derechos del docente, que ese derecho esté encuadrado en el estatuto del docente en una ley. Porque antes de Marina Vilte, las designaciones de docente, las designaciones de directivo, se hacía por cuestiones políticas o por linaje. Promovió que cada escuela tuviera sus delegados para el gremio, no se tomaban decisiones si no era en plenario, y ella visitó casi todas las escuelas. Que creo que Marina Vilte ha visualizado esa fuerza, esa energía colectiva que servía para construir políticas educativas provinciales y nacionales y aparte para enfrentar, digamos, a los agentes o a los representantes gubernamentales de ese momento. Marina de Purmamarca, la de Huerta Grande, siembra militancia, cosecha honestidad. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad, al diablo. Pero acá la CGT combativa estaba formada por el gremio de los telefónicos, los sindicatos azucareros, ¿no? Y ahí también se acerca mucho a ADEP, ¿no? Y Marina va a tener una decisión fundamental porque en aquel momento la maestra era vista como la autoridad de un pueblo. La maestra tenía tanto peso, sobre todo en los pueblos del interior, como un cura, como un comisario. Y cuando Marina dice que tienen que salir a protestar, a marchar, junto a trabajadores de otros gremios, como del gremio municipal, por ejemplo, no falta alguna maestra conservadora que dice que ella tiene estudio, que ella tiene títulos de maestra y no puede juntarse con el basurero municipal, ¿no? Entonces, bueno, Marina tuvo que hacer muchos esfuerzos para hacer entender a ese tipo de asociadas de la importancia de unirse en un reclamo único. Marina era de las que decían, no somos los apóstoles de la educación, somos los trabajadores de la educación. Era la que decía, tenemos que estar todos unidos juntos y a la par de todos los trabajadores. Va a crear el FUDEG, que es el Frente de Docentes, se va a unir con los secundarios. Y ahí aparece la otra lucha, una persona que no solamente vio la parte gremial, sino también la parte educativa, brindando a la docencia jujeña cursos de perfeccionamiento para poder ver y tener una visión más amplia de la literatura, de las matemáticas, y a la par hacía toda su lucha gremial de derechos. Pedro Macías era el que estaba de presidente en ADEP, pero era una presidencia muy, digamos, que si bien fue muy innovadora en algunos aspectos, por ejemplo, en esa época en la huelga de hambre que hicieron los empleados municipales, hizo en el local de ADEP, que las tenía escandalizadas, más de una de esas maestras conservadoras, las tenía muy escandalizadas que los obreros ahí fueran a hacer la huelga de hambre. Pero Pedro lo habilitó, Pedro Macías. Pero era todo el trabajo se hacía prácticamente en Jujuy. Y Marina en el 71 se dispuso a disputarle a Pedro a presentarse a elecciones. Y se presentó a elecciones. Pero ella armó una lista con gente de distintos lugares.
y ella tenía esa costumbre, ese perfil tuvo su gestión sindical, el de ir acercarse siempre a los lugares de trabajo. Y viajaba. Se iba a ponerle a La Puna, Yavi, hasta La Quiaca, y iba recorriendo toda esa zona, recogiendo así las demandas que eran de las maestras y maestros, ¿no? Bueno, y así fue que hizo una buena campaña y ganó las elecciones en el 71 y se hizo cargo del sindicato. Soy tranquila, buena amiga, solidaria y sin disgustos. Soy tranquila, buena amiga, solidaria y sin disgustos. Y muy firme luchadora cuando me enfrento a lo injusto. Y muy firme luchadora cuando me enfrento a lo injusto. Y otro debate que estaba ahí muy pendiente y muy vigente era, a ver, ¿nosotras somos meras transmisoras de conocimiento o nosotras somos sujetas o sujetos de cambio? ¿Se entiende la diferencia conceptual entre una cosa y otra, ¿no es cierto? Además, digamos que veníamos muy influidas por la pedagogía de Paulo Freire y la posibilidad de aprender también de quienes supuestamente en la vieja escuela eran depositarios del saber. Entonces, una revisión sobre la pedagogía la pedagogía del oprimido, digámoslo así, hace que entran nuevos conceptos a jugarse en esto del ejercicio docente. Yo me dedicaba a la docencia, maestra rural, una zona rural muy castigada, muy sometida. Y vos vas chocando contra todo lo que el título que te dan de maestra va a chocar con la realidad, porque una cosa es el título y otra cosa es la realidad cuando vos te encontrás con niños que vienen con un lenguaje diferente, que vienen con una cultura diferente, que no tienen nada que ver con lo que está planificado, organizado y estructurado en los libros. Pero a la larga siempre hubo maestros que se han jugado por cambios, estas estructuras tan cerradas que hay en la educación, en Jujuy, en todos lados, en Jujuy también, te bajaban un currículo que lo tenías que cumplir sí o sí, y las directoras que no te dejan salir 5 centímetros de esa estructura, y que ahí comenzás a plantar las banderas de la pelea cuando vos querés hacer una educación diferente, una educación con otra mirada. Así que bueno, que está muy en debate, es un momento muy rico en esta construcción de identidad para la docencia, ¿no es cierto? Cajas de esperanzas a ratas para soñar. Pobrecita la albahaca se puso a perfumar. Creo que eso fue el mayor de los pecados de ella, haber sido fiel a esas convicciones de defender los derechos de los trabajadores. Por eso es que la dictadura es una de las personas marcadas desde un comienzo. Porque cuando ya se aproxima la dictadura comenzamos a ver cómo ya estaba la persecuta, le decíamos nosotros, en el sentido de que nos sentíamos controladas, vigiladas. Cuando la iba a buscar yo soy la que manejaba el auto, cuando la iba a buscar a él siempre veíamos que estaban los policías de civil parados en diferentes partes del gremio y ya empezábamos a sentir que las situaciones venían pesadas, ¿no? Feas. Y bueno, hasta que ocurrió el marzo, el golpe de Estado, y ahí es cuando la llevan presa, Marina. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población
que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o de policía. Estábamos las dos acá, yo estaba en la planta alta. Me despierto como a las 3 de la mañana, siento ruidos, las luces todas prendidas, bajo a ver qué pasaba y veo que estaba toda la policía tirando los libros, sacando los libros de la biblioteca, todo en el piso, con armas, controlando. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Y me dice la Marina, me vienen a llevar. Después la llevan a Gorriti. Y ahí la compañera les puede contar, porque ella estaba presa en ese momento. Gorriti en ese momento se transforma, digamos, va a pasar a ser un centro clandestino de detención. Y el 24 de marzo del 76, dentro de esa situación, digamos, más militarizada en la cárcel de Gorriti, y bueno, nosotros a la madrugada nos empezamos a enterar, nosotros ya íbamos, sabíamos, tratábamos de comunicarnos, teníamos los compañeros, otros presos que no eran políticos, sino por otras razones, nos tiraban hojas de diario, nos pasaban. Nosotros lo que podíamos agarrábamos, leíamos y más o menos uno ya va oliendo lo que se venía, ¿no? Además por los decires de todo el personal que estaba custodiándonos, nos venían ya avisando, ya van a cambiar todo, ya van a ver lo que es para ustedes, de acá no van a salir vivas, de acá van a salir con las patitas para adelante, bueno, todo este tipo de verdugueo, de amenazas permanentes. Y me acuerdo ese día clarito, la primera presa que entra es Marina. La primera presa detenida el 24 de marzo dentro de las mujeres, ¿no? Entonces entra silbando la marcha peronista. Y nosotros así nos caemos de espalda porque decíamos, ¿quién viene silbando la marcha peronista? Y bueno, y nos asomamos porque teníamos una ventanita y tratamos de treparnos ahí y ver, y la vemos a ella. Y por supuesto que la verduguean, cállese, no sirve, no puede silbar, qué sé yo, bla, bla. Bueno, se calla un ratito, la meten en la celda, le ponen candado, todo, y estando en la celda vuelve a silbar la marcha peronista. Y en octubre ella me fue a visitar, en realidad no me fue a visitar a mí, fue llevando a familiares, a madres de algunas docentes detenidas que estaban en Devoto, y ella las acompañaba para que pudieran visitar a sus familiares, gente muy humilde. Entonces ella las llevaba para que puedan visitar a los familiares y de paso me veía. Y yo en octubre le dije, Marina, está desapareciendo, en todo el país están desapareciendo dirigentes sindicales. Y quédate, no vuelvas a Jujuy. Y entonces me dijo, no, dice, yo no voy a dejar mi sindicato porque no estoy haciendo nada más que defender. Si yo me voy, el sindicato se desarma y lo único que yo hago es defender a los docentes. Y esa fue la última vez que la vi, ¿no? Pero Marina, en ese momento, dice, no, yo no puedo dejar a mis maestros. Y ella organizaba colecta, ponía plata en su bolsillo para ir a visitar a todas las maestras y maestros que estaban en la cárcel. Salió de la cárcel de Gorriti, por ejemplo, y permanentemente íbamos todos los sábados, o creo que los sábados era, llevando para todos los maestros de ADEP todas las cosas que necesitaban, jabones, todos los artículos de primera necesidad. Se hacía cargo de los hijos de las compañeras detenidas, los traía a almorzar a los hijos de las compañeras que habían quedado solos. Es decir, su compromiso ha sido permanente. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad, al diablo
al diablo represivo.